cómo se ve España desde la redacción de un periódico, cómo vemos a España los periodistas que cada mañana, y en el caso de las ediciones digitales, pues prácticamente cada hora y a veces cada 5 minutos, tenemos que seleccionar qué y cómo contar a nuestros lectores entre un aluvión de noticias, de declaraciones y de guerras en las redes. En una redacción estamos obligados a tomar el pulso a la sociedad, a buscar y a explicar las causas de las constantes vitales que presenta, a analizar su evolución y a intentar anticipar las consecuencias. Las naciones no son innatas, las naciones se construyen, las construyen los estados y las construyen con educación y con cultura. Pero ojo, no se pueden construir en el siglo XXI como se hacían en el siglo XIX. En el siglo XIX el Estado tenía un monopolio de la formación y de la cultura y de los medios de comunicación, o de lo que poco que existía entonces, asimilable a medios de comunicación que hoy no tiene. Pero en aquel momento, en esa construcción nacional, se deja la educación a la Iglesia. Claro, la Iglesia educa cristianos, no educa españoles. Cristianos catalanes, cristianos vascos, cristianos aragoneses, cristianos castellanos, pero no educa cristianos españoles. No se crea una identidad nacional compartida. No se crea una nación como se fabrica en Francia, que se fabrica, ojo, los problemas territoriales que tenía la Francia antigua del XIX no son muy distintos. Es que allí se crea una educación pública que construye la patria, que construye la nación en términos del XIX. ¿Por qué Italia? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Francia? ¿Por qué Reino Unido? ¿Por qué ellos tienen una identidad nacional más fuerte que la nuestra y más homogénea? Porque la construyeron en el XIX. Es para mí de donde viene gran parte de nuestros problemas. Si miras del XIX desastroso, que no solo empieza mal con ese Fernando VII tan desastroso, las guerras carlistas con el desastre de su sucesión y lo que supuso eso para España, el choque entre esa idea de esa España que querían construir los liberales y esa España absolutista que luego pasa al nacionalcatolicismo y que luego termina en la que es casi la cuarta guerra carlista, que es la Guerra Civil Española, y con la victoria de la dictadura y con la España nacional católica construida de manera constante durante 3 décadas sobre una premisa equivocada. El periodismo está en estos momentos tan dividido como dividida está la sociedad. Estaba hablando hace poco José Luis de Arce del 78 y de aquella maniobra, de aquella acción española que afortunadamente nos salió bien. Y nos salió bien pues gracias a que un grupo de españoles decidieron dejar de mirar al pasado y ponerse a mirar al futuro. Y gracias a la generosidad de unos y de otros fue posible la transición, que por cierto se estudia en las facultades de Ciencias Políticas de muchas universidades del mundo como ejemplo de partir de una dictadura hacia una democracia sin traumas. Y naturalmente eso tuvo muchos protagonistas. Es una acción colectiva, pero en la cual se vislumbran unas personas y unos personajes muy importantes, como son Juan Carlos I, sin su voluntad no se pudiera haber hecho, como son Adolfo Suárez González, como fue Santiago Carrillo, como fue Felipe González y como fueron un par de generales de las Fuerzas Armadas, la mayoría de las cuales no estaban de acuerdo con la transición. Porque la transición y la Constitución del 78, ahora cuestionadas y atacadas pues, por diferentes partidos políticos, son referencias que han sido exportadas a otros países del mundo. La transición fue una obra magna, un empeño por la defensa de la convivencia y el consenso plagada de valentía que debería hacer sentir orgullosos a los españoles. Pero ¿por qué nuevamente esta evidencia política no logra seducirnos? No ha faltado
un mayor empeño pedagógico por poner en permanente valor los años de la transición para que todos, jóvenes y mayores, valoremos aquel esfuerzo. Desde los últimos años se viene produciendo una falta de identidad colectiva en beneficio de las identidades personales e individuales, dando paso a una pérdida de las preocupaciones compartidas. Hoy es muy difícil sentirse parte de algo mayor que nuestro propio yo. Prima un ejercicio de construcción de la propia personalidad que se despreocupa de la colectividad e ignora el empeño que existía en el pasado por encajar dentro de un proyecto mayor. Es que acontecimientos como los que se vivieron en Cataluña hace unos años pues dan pie a muchos comentarios de mucha gente porque se metió mucho la pata. Se metió mucho la pata en Barcelona, en Cataluña, y se metió mucho la pata también en Madrid. De hecho, hubo una inacción del gobierno, incluso suprimiéndoles la autonomía, ¿no? Que ahí mandaron a un representante, que por cierto era aragonés, y que prácticamente no hizo nada, o hizo bien poco. Se ha demostrado que con otro tipo de política se está mejor. ¿Quién habla ahora de Cataluña y del independentismo? No habla casi nadie. ¿Qué ha habido? Diálogo. Ha habido diálogo. Y es lo que se necesita. Cataluña es una parte de España. Eso lo tenemos todos claro. Y en Cataluña, y como decía yo aquí, lo mejor es que cada territorio gobierne desde la proximidad. Entonces no tiene ningún sentido que en Cataluña... Aquí gobernamos nuestra educación. En Cataluña que gobiernen la suya. ¿Por qué tiene que ir el gobierno de Madrid a poner orden a la educación de Cataluña? No tiene ningún sentido. Una crisis institucional en la que estamos más o menos instalados permanentemente, generada por ese desafío al Estado y por las decisiones políticas que le han seguido, producto de la entrada de los partidos independentistas en el tablero político, convertidos en apoyos necesarios para la viabilidad del Gobierno. Bueno, después de aquello, la verdad es que Barcelona no ha vuelto a ser la misma ciudad. Yo siempre también cuento, ¿no?, que cuando yo estaba en Londres, todo el mundo solo quería ir o a Ámsterdam o a Barcelona. Me refiero de turismo o como lugar, el sitio más apetecible para ir de vacaciones o para pasar un puente. Bueno, eso a raíz del 1 de octubre desapareció y ha tomado el relevo Madrid. Todo el mundo también pensaba que en el último trimestre del año España podía entrar en recesión y se salvó por los pelos, pero se salvó. El resumen es que la economía está yendo mejor de lo que se esperaba. Este es el resumen, ¿no? Y que esto claramente pues, puede beneficiar al Gobierno actual porque uno de sus eslóganes, digamos, ¿no?, en la campaña electoral puede ser: oye, la economía no va tan mal. Esto es súper matizable, como luego os contaré, por supuesto, pero es cierto que la economía el año pasado creció un 5,5%, que es muchísimo, dada la situación en la que estábamos, que para 2023 las previsiones también son buenas, quizás no tan buenas como las del Gobierno, que cree que vamos a crecer pues, más del 2%, pero hoy mismo se ha sabido que el Fondo Monetario Internacional ha elevado también sus previsiones sobre el crecimiento para 2023 en España y lo ha situado en el 1,5%. Otras instituciones que bastante alejadas del Gobierno, por así decirlo, como Funcas, ¿no?, o el Banco de España, también creen que esa va a ser la senda de crecimiento el año que viene. Otro dato que el Gobierno puede utilizar a su favor, pues que la inflación empieza a suavizarse. En marzo hubo un dato muy bueno, pero se comparaba con marzo del año pasado, que fue catastrófico, con lo cual tampoco es tan relevante, pero sí que es cierto que la senda se ve que la inflación es posible que baje. Las cifras de empleo de los últimos meses, también con muchas matizaciones y mucho debate sobre si todo lo que aparece es lo que va a aparecer o si faltan, bueno, todo el problema de los fijos discontinuos, que es lo debatible, pero las cifras de empleo pues también son aceptablemente buenas, ¿no? Y además la presidencia del Consejo de la UE, que es algo que va a pasar, España ocupará la presidencia en el segundo semestre del año, lo que le va a dar a Pedro Sánchez es una mayor proyección internacional,
le vamos a ver en fotos hasta, en fin, hasta aburrirnos, y esto claramente pues es otro de las bazas que el gobierno puede jugar. Además,